Buenas tardes, soy Israel Franco, alumno del curso H5NA del quinto nivel de la carrera de Gestión de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia Energética, modalidad híbrida. A continuación vamos a presentar el PEA, la práctica de experimentación y aprendizaje de la materia de programación. Como podrán observar ustedes en la pantalla, tienen el informe número 1 correspondiente a programación. Este informe va hecho para explicar cómo se instala el Spider de acuerdo a el programa que vamos a utilizar para programar con Python. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos el instalador, el setup Spider Windows 86 por 64, dependiendo de los bytes, de los bits que maneje su computadora, pueden ser 32 o 64. Tenemos aquí simplemente los pasos a seguir. Tenemos que nos da la bienvenida y nos dice que demos clic en siguiente. Aceptamos los términos y condiciones para la licencia de Spider. Luego, bueno, este es criterio personal, yo lo puse para todos los usuarios, no solamente para mi usuario. Esta es la opción que te da para poder escoger si solamente quieres que Spider trabaje con tu usuario o con todos los usuarios que usan la computadora. Yo lo puse con todos los usuarios. Luego escogemos la carpeta donde se va a instalar y luego se procede a instalar. Como ustedes verán, aquí tenemos ya Spider. ¿Cuál es la conclusión? Que es una fácil instalación que permite integrar herramientas de ciencias y datos y la interfaz es muy amigable con funciones muy avanzadas. ¿Qué se recomienda? Se recomienda configurar el entorno de trabajo para ajustar obviamente a la modalidad de cada persona, ¿no? Se actualiza varias veces, así que se les recomienda que lo actualicen continuamente, ¿no? Y se puede actualizar las extensiones y los plugins para Spider, ¿no? O sea, tiene muchas herramientas como otros programas para poder darle un poco más de funciones. Como les enseño, es el primer informe. Vamos a continuar con el segundo informe. Me permiten un ratito. Aquí tenemos el segundo informe. Vamos a realizar una operación. Bueno, no una. Las operaciones matemáticas básicas en programación en Spider. Entonces, primero abrimos el programa, ¿no? Luego ponemos la suma es igual y ponemos números enteros y fracciones dependiendo de cómo se lo quiera usar, de acuerdo a cómo está visto aquí, ¿no? Y para que el resultado nos dé en nuestra consola, le ponemos el comando print. Esto es una variable, segunda variable, tercera variable, cuarta variable. Para que nos presenten nuestras variables dentro de la consola, se pone el comando print. Ponemos print suma, print resta, print multiplicación, print división. Le demos en play aquí o F5 dependiendo de cada persona. Y aquí nos da los resultados. Esta es la suma, esta es la resta, esta es la multiplicación y esta es la división. Como conclusión, Python se establece como una herramienta muy poderosa para realizar cálculos matemáticos básicos y avanzados. Su combinación de una sintaxis sencilla y biblioteca robusta en el entorno interactivo lo convierte en una opción ideal para estudiantes y profesores que requieren realizar cálculos precisos y eficientes. La capacidad de Python para manejar tareas matemáticas de manera efectiva fomenta un enfoque analítico y basado en datos esenciales en el mundo actual de la tecnología. Una recomendación es aprovechar la documentación y recursos en línea. Hay que familiarizarse con los documentos oficiales de Python y las bibliotecas GNU y SciSP. Estos recursos ofrecen ejemplos claros y descripciones detalladas de las funciones que te pueden ayudar para utilizar las herramientas de manera más efectiva. Este ha sido el segundo informe correspondiente al PA de programación. Vamos a ingresar al tercer informe. Ok, como pueden ver, tenemos el tercer informe ya abierto de programación
para el PEA, este informe va de realizar una práctica usando los comandos if, else, and, de acuerdo a como corresponda. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente una computadora. Nada más ingresamos a Spire y realizamos a programar. Es importante decir que el if es una condicional que dice si se cumple esto, realiza esto. Entonces estamos condicionando que si x es igual a 1900, imprima la luz es de vela. Y AND, o sea, si la luz, si x es 1900 y x es menor o igual a 3199, imprime esto. Y lo demás, si x es menor a 1899, imprima valor no vale. Y las demás condicionales, que son if x mayor que 3200 y x menor que 5499, imprima la luz de bombilla doméstica. Y así vamos armando condiciones de acuerdo a rangos establecidos en el deber, donde se utilizó este programa, ¿no? Esta programación. Y por último tenemos si x es mayor a 10.000, o sea, de 10.000 en adelante, la luz del cielo es azul. Oprimimos el botón de play o F5, dependiendo de los gustos, y se imprime la respuesta, ¿no? La temperatura es igual. Nosotros ingresamos el valor de 8000, entonces la luz del cielo es nublado. ¿Dónde ingresa 8000? ¿En qué rango? Aquí. Y por eso nos arroja el valor, el cielo es nublado. Adicional, para que imprima, ingrese la temperatura y coger la variable X, darle un valor dentro de nuestra consola, se debe utilizar el programa, el comando int, para que considere lo que ingresamos en números, en formatos números, y input para nosotros poder ingresar valores desde la consola. Y así tenemos. Y como conclusión tenemos que el uso de comandos if, else, y and en Python es esencial para implementar la lógica de condicional en programación. Esta estructura permite a los desarrolladores tomar decisiones basadas en condiciones específicas, lo que les decía, en rangos y en condiciones que se cumplan, ¿no? Lo que incrementa la flexibilidad y el control de un flujo del programa. Al combinar estas instrucciones, es posible evaluar múltiples condiciones o múltiples rangos, lo que les decía, de manera eficiente, lo que resulta en un código más claro y funcional. Una recomendación: la práctica del uso de comandos if, and, else y and mediante la creación de ejercicios de proyectos pequeños que incluyen decisiones lógicas, intenta implementar escenarios del mundo real, justamente lo que estábamos viendo en la parte superior. Como sistema de control de acceso clasificado de datos o validación de entradas de usuario, asegúrate que la utilización, al utilizar comentarios en tu código para explicar la lógica detrás de cada condición y cómo interactuar. Esto no solo te ayudará a solidificar tu comprensión de la estructura condicional, sino que también a mejorar la legibilidad y mantenibilidad de tu código. Además, considera explorar usar estructuras anidadas como combinaciones de operadores lógicos como OR, que eso ya lo vimos en otra clase. Es otra condicional que si no pasa esto o esto, pasa esto. Bueno, básicamente eso sería el informe número 3 de programación. Vamos por el cuarto. Informe número 4 de programación. A este informe va, el tema de la práctica es realizar una práctica usando una base de datos en archivo XLS. Vamos a utilizar un archivo de Excel de donde vamos a tomar la base de datos por los datos propiamente dichos
para crear una práctica donde nos reflejen los datos y poder crear diferentes data frames donde podamos usarlos y hacer varias operaciones, ¿no? Entonces, abrimos de nuevo Spider, importamos el archivo, tenemos dos comandos aquí, pandas, que es para poder importar en nuestra biblioteca de datos como tal, y matplotlib pilot, que este es para poder graficar de acuerdo a la información que nos da el archivo. Una vez que nosotros hacemos esos dos comandos, utilizamos la variable archivos igual y ingresamos nuestro nombre del archivo, tal cual como se lo guardó, y el formato. Luego vemos un comando de dataframe que es igual a pd, que es para que lea el archivo, y imprimimos las columnas. Nos arroja los datos que están guardados de fecha, velocidad, orientación, temperatura, precisión. Comenzamos a darle su propio nombre dentro de la programación a cada columna. Para fecha va a ser el dataframe de fecha, velocidad, dataframe de velocidad metros sobre segundo, la orientación, el dataframe de la columna, orientación en grados, la temperatura, para que tome las diferentes columnas como datos, ¿no? Y dentro de la programación se puede. Dato adicional, para la fecha, para que tome el formato de fecha, se tiene que utilizar el comando pd to datetime, para que tome ese data frame y lo convierta en formato de fecha. Luego, creamos un adicional, una data frame que se va a llamar año, que de la fecha va a tomar solamente el año, y así mismo para mes. Y aquí podemos imprimir el año, como se puede ver abajo. Luego, tenemos varias, para poder graficar y hacer una comparación gráfica entre las columnas, ¿no? Podemos utilizar el comando plt figura y size, le damos la medida. Luego de eso, escalar para el tipo de gráfico, y escogemos las columnas o el data frame que vamos a usar, que en este caso sería la velocidad y la orientación, para los cuales dentro de los corchetes tenemos los primeros 1000 archivos. Para que nos grafique del lado de las X la velocidad y del lado de las Y la orientación. El título va a ser los primeros números de datos y PLT Show para mostrarlo y se imprime. Adicional a eso, podemos imprimir las velocidades máximas, las velocidades mínimas y las velocidades medias, o los datos máximos, mínimos y medios de cada data frame o de cada columna, y mandarlos a imprimir, como podemos ver acá. Luego de hacer toda esta programación, mandamos a ejecutar y este es el resultado. Aquí podrán observar que tenemos un gráfico de dispersión de lo que programamos arriba. El gráfico número 2 de velocidad por orientación de los últimos 1000 datos, pero ya no son los primeros 1000, sino son los últimos 1000, como se podrá ver aquí, ¿no? En el escalate ponemos, ingresamos los últimos 1000 datos y eso es lo que nos arroja. Asimismo tenemos otro tipo de figuras que se puede poner, PLT figure, mount plot line. Entonces tenemos un gráfico, pero de líneas, ¿no? Donde tenemos la velocidad por los meses y tenemos cómo se ha ido graficando nuestra velocidad a lo largo de los meses. Y aquí tenemos lo mismo, pero al año. Tenemos la velocidad por año y cómo ha ido decayendo la velocidad en el 2022 se dispara. Por último, tenemos los valores medios de cada data frame, de cada columna, valor máximo, valor medio, valor mínimo y valor medio de cada columna, cada data frame, donde nos arroja nuestros datos.
La conclusión. El uso de datos de Excel en Python es una gran estrategia y poderosa para combinar la facilidad del uso de Excel con la versatilidad y capacidad de análisis de Python. Gracias a la biblioteca como Pandas, que es lo que usamos arriba, los usuarios pueden importar, manipular y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, lo que facilita la toma de decisiones informadas basadas en datos. Esta integración no solo mejora la productividad, sino que también permite realizar un análisis más complejo y automatizar el proceso, minimizando los riesgos de errores. En un entorno donde los datos son cada vez más cruciales, dominar esta combinación se convierte en una habilidad esencial para el análisis de científicos y datos de profesionales en diversas industrias. Una recomendación: se recomienda a los usuarios familiarizarse con la biblioteca Python, especialmente Pandas y OpenPyXL, para maximizar el potencial del análisis de datos provenientes de documentos de Excel. Podemos comenzar con proyectos simples para la importación y manipulación de datos a baja escala, y luego poder avanzando con tareas un poco más complejas en la limpieza de datos y el análisis estadístico. Además de eso, la visualización de gráficos, y se considera la posibilidad de automatizar un informe y procesos repetitivos utilizando Python, lo que nos podría ahorrar tiempo, sino también aumentar la precisión del manejo de datos. Debemos mantener actualizado las funciones de Python, porque hay herramientas que se ofrecen cada vez son más nuevas, ¿no? Este es el último informe. Esto es todo por el PEA. Agradezco la atención. Espero que haya validado todos los conocimientos, ¿sí? Gracias.